Buenos días, estamos en un nuevo video programa de Oíd Mortales XT, el programa de temas varios y de opinión. Bueno, estimados queridos amigos, una vez más estamos acá y hoy quiero tocar un tema que no se habla mucho, que es el tema de la era de la multimedia, ¿no? ¿Qué es la era de la multimedia? Pocos lo hablan, pocos hablan acerca de qué es la era de la multimedia, cuáles son las consecuencias que ya estamos viendo hoy, el haber ingresado allá a principios de los años 90 en esto que hoy conocemos como la era de la multimedia, la era del Internet, y cuáles son los frutos que está generando esta era donde eh, se pone más de manifiesto la imagen que las palabras y la razón. Esto fue un escrito que hice yo, por eso se los quiero leer, en donde lo divido en tres, ¿no? Primero entro con un breve resumen acerca de qué se trató el proceso de la era de la multimedia. Eh, Después es una segunda parte, por así decir, en donde hablo acerca de los frutos que ya hoy estamos viendo que ha producido esta era de la multimedia, esta era donde todo, todo se evalúa a través de una imagen, no hay pensamiento, no hay palabras, no hay debate, no hay absolutamente nada. Todo está manejado por la imagen y lo peligroso que es esto, ¿no? De haber cosas que ya estamos viendo los frutos de eso, ¿no? Estamos viendo. Y por último, la conclusión, ¿no? La conclusión. Bueno, sin más prolegómenos, comienzo a leerles este escrito y que se titula La era de la multimedia, ¿no? O también podría titularse las consecuencias de la era de la multimedia, ¿no? Eh, ¿Qué es la era de la multimedia o qué es la era multimedia? Es este proceso que tuvo diferentes ramificaciones, que comenzó a principios de los años 90. Si yo mal no recuerdo, esta era de la multimedia nace en el año 1992, que es cuando, si mal no recuerdo, nació el Internet, o lo que hoy conocemos como el Internet. A raíz del nacimiento del Internet vino todo lo demás, ¿no? Comenzaron a salir los ordenadores personales, las computadoras personales, el ciberespacio, etcétera, etcétera, todo esto que conocemos. El común denominador de esto es el telever. Nace una especie de nuevo ser humano, que es el ser humano, el telever, el ser humano que todo lo ve. ¿eh? Y esto ha transformado a nuestra sociedad, que del Homo sapiens, ¿no es cierto?, que fue el producto de la palabra escrita en siglos anteriores, hemos pasado con el nacimiento de la era de la multimedia al Homo videns, para el cual la palabra ha sido cambiada por la imagen, por lo que se puede visualizar. Pero surge acá la primera pregunta, ¿no? ¿Pero qué sucede con lo que no podemos visualizar? Que, por cierto, es la gran mayoría, es la mayor parte de lo que no podemos visualizar. Ya hoy tenemos generaciones educadas en el telever, donde lo que prima es la imagen por sobre la razón y la palabra, lo visible por lo inteligible. Y esto ha llevado a estas generaciones que han sido educadas en esto, en la preponderancia de la imagen, que son todas estas generaciones nacidas en los años 90, fines de los 80 y principios de los 90. Las generaciones que han sido educadas bajo la era de la multimedia, digo, ¿no? Eh, Tenemos estas generaciones que, como bien les decía, fueron educadas en el telever, donde lo que prima es la imagen por sobre la razón y la palabra, lo visible por sobre lo inteligible. Y esto ha llevado a estas generaciones educadas bajo esta era de la multimedia, caracterizada por la preponderancia de la imagen, por la preponderancia de la imagen, a que muchos vean sin entender
y que también lean sin entender. Fíjese si no, por ejemplo, como en estos últimos años, en estos últimos 20, 25 años, que son estas, justamente se da la mayor parte en estas generaciones que nacieron, que educados bajo esta era de la multimedia, fíjese los grandes problemas de dislexia que tienen. Chicos que no pueden resumir en sus propias palabras ni entender lo que leen, por ejemplo. Y lo mismo le pasa con las imágenes. Están viendo algo y si usted les pide que les resuman sus propias palabras a estos chicos, a estos jóvenes, en sus propias palabras, qué es lo que vieron, que lo resuman en sus propias palabras, les cuesta muchísimo. Esto nos lleva entonces a ver cómo la humanidad ha sido insertada y llevada a través de la era de la multimedia bajo la dictadura de la imagen. ¿Por qué digo la dictadura de la imagen? Porque una imagen es lo más fácil de distorsionar por parte de aquellos que en un país detentan el poder. Basta nada más que el poder político haga alianza con los poderes mediáticos de los medios de comunicación para que juntos, en esa alianza, mediante la manipulación de las imágenes, se distorsione la percepción de un hecho o una realidad que moleste al poder o a los poderes de turno. Para así, mediante esta manipulación de la percepción de los individuos y de las masas, poder redireccionar a las masas hacia la aceptación de escenarios que las masas de forma natural rechazarían. Por ejemplo, hoy a nuestros jóvenes en las escuelas y en las universidades no se les enseña a pensar, no se les enseña a tener pensamiento crítico, no se les enseña, esto es, cuando hablo de pensamiento crítico hablo de que no se les enseña o se les enseña cada vez menos a pensar con su propio cerebro. No. Las escuelas y las universidades se están convirtiendo de forma gradual, pero acelerada, en centros de adoctrinamiento ideológico del pensamiento único, global de lo políticamente correcto. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, ¿qué es lo político? ¿Cuál es el pensamiento global políticamente correcto hoy? La ideología de género, por citar uno, por citar otro, el aborto, el medioambientalismo, el indigenismo y tantísimas otras agendas que están consideradas por el poder elitista global como políticamente correctas y se están introduciendo en las escuelas y en las universidades. Para esto, para poder imponer esta agenda, es justamente el poder elitista global lo que necesita es justamente lo que les dije recién, ¿no? Necesita que se eduquen a las futuras generaciones en que éstas no tengan pensamiento crítico, en que éstas no cuestionen al sistema. Necesitan, sí, que se les adoctrine en la ideología del poder global imperante, que por regla general son estas agendas que les acabo de nombrar. Esto es observable. Todo lo que yo les voy a decir acá lo pueden observar y escuchar ustedes con sus propios oídos y con sus propios ojos. Yo no los quiero convencer de nada. Entonces, hay que crear borregos, por así decir. Y las universidades y las escuelas están siendo eso, dejando de ser escuelas y universidades para, como les dije recién, gradual pero aceleradamente ir convirtiéndose de forma solapada, de forma disimulada, en centros de adoctrinamiento, ideológico del pensamiento único global. Porque como nos están llevando hacia un gobierno mundial totalitario, el factor para ir ya preparando a los seres humanos que van a habitar este gobierno mundial totalitario es ir ya
utilizar a las escuelas y a las universidades, ir adoctrinándolos en el pensamiento único global. Por ejemplo, vemos que también, como parte de este adoctrinamiento global de lo políticamente correcto, en esta dictadura de lo políticamente correcto, vemos también cómo cada vez más en las escuelas y en las universidades cada vez menos no se generan debates sobre estos temas, sino todo lo contrario. El poder político y mediático global se están encargando de ir instalando un estado de cosas en donde quien se atreva a disentir, por eso a esto me refería con que cuando dije que no hay debate, no se está generando el debate desde donde debería generarse para ser cada vez más una sociedad plural de pensamiento y tolerante, sino todo lo contrario. A esto me refiero. Se está instalando un estado de cosas, tanto el poder político global como los medios de comunicación, en alianza, están instalando un estado de cosas en donde quien se atreva a disentir con lo ideológica y políticamente correcto, sea estigmatizado y sea etiquetado de retrógrado. Y otros epítetos también que son, en este momento no los voy a reproducir, pero que a su vez son irreproducibles contra quienes se atrevan a cuestionar, a pensar con el cerebro propio al sistema, ¿no? Bien, esto lo han logrado progresivamente, fíjense, ¿no? Y de esto trata la era de la multimedia, ¿no? Esto lo están logrando progresivamente, sustituyendo a la palabra y la razón por la imagen y la manipulación de la misma, por parte de los medios de comunicación. O ya hasta altura me atrevería a decir, no sé si son medios de comunicación o medios los que tenemos hoy de incomunicación, ¿no? Otro de los frutos, quiero comentarles acerca de lo que ha producido que las últimas generaciones, que han sido educadas bajo la tiranía del telever, o sea, bajo la tiranía de la imagen, y es la falta entre los jóvenes, esto es algo que lo puede percibir uno, ¿no? Y que cada vez más estos hechos muchas veces son titulares de los diarios y de los noticieros, ¿no? Por la violencia que hay. Y esa violencia denota la falta de algo que ahora van a saber qué es esa falta de algo. La falta entre los jóvenes del diálogo, que justamente el diálogo está nutrido de palabras para resolver los conflictos. Los jóvenes no dialogan hoy para resolver sus conflictos que puedan surgir entre ellos. Todo lo solucionan cada vez más por medio de la agresión física, la pelea. Vemos entonces que al ser despojados de una educación basada en la palabra y en la razón, como fue casi en los siglos anteriores, previos a entrar a esta era de la multimedia, de los multimedios, vemos entonces que al ser despojados de una educación basada en la palabra y la razón, sustituida por la era de la imagen, se han creado seres con una gran pobreza de palabras y argumentos para poder defender sus diferencias, para poder dialogar, ¿me entienden? Y es por esto que se han creado seres, al ser estos jóvenes tan poco, han sido tan empobrecidos porque no los han educado en el pensamiento, en la razón, no los han educado en basar mediante la palabra y la razón en el pensamiento lógico, no los han educado en pensar por sí mismos, se sienten tan pobres, tan impotentes cuando se encuentran con gente que no coincide con ellos, que lo primero que hacen es irse a las manos, o sea, ir a apelar a la agresión física, a la pelea, ¿no? Acuden a la violencia física para dirimir sus diferencias. Esto es lo que ha hecho la era de la multimedia, ¿no? Que también podemos decir
el sujeto educado bajo la era de la multimedia, que es la era de la imagen, la era donde se ha minimizado, se ha quitado prácticamente la educación basada en la palabra, en la razón, en la lógica, se ha quitado para sustituirla por la dictadura de la imagen. Se han creado seres que, cultural e intelectualmente pobres, porque todo lo que hacen es mirar imágenes y ser manipulados por medio de los poderes imperantes, de lo políticamente correcto, por los poderes globales de lo políticamente correcto, ser manipulados o sea, ser manipulada su percepción de esas imágenes que ven por estos poderes globales de lo políticamente correcto, para llevarlos a pensar como ellos quieren. Bien, estoy diciendo que la era de la multimedia y la tecnología es mala. No, por supuesto que no. Estos avances no pueden detenerse, son indetenibles. Es parte del progreso. Pero lo que estoy sí diciendo es que este progreso o estos avances deben alinearse con una educación basada en el pensamiento, la palabra y la razón. Porque al ser quitados estos, que es lo que se ha hecho, lo que les acabo de decir recién, al ser quitados estos, o en el menor de los casos, ser minimizados, para darle preponderancia a las tecnologías basadas en la imagen, lo que se está creando es un ser humano cada vez más intolerante. Lo que se está creando es un ser humano cada vez más manipulable por el poder elitista global. Lo que se está creando es un ser humano cada vez más empobrecido para pensar y razonar. Un ser humano que no tiene capacidad de diálogo. Un ser humano que se convierte en un ser autómata, que nada lo cuestiona. Y un ser humano que por esto se vuelve cada vez más violento contra quienes no piensen como él. Se convierte este ser humano, en definitiva, en un ser totalmente sumiso y manipulable a la dictadura del pensamiento único del poder global. Un poco esto que yo les estoy diciendo les va a ayudar a conectar. Esto que recién decía, por ejemplo, de los jóvenes, la capacidad. Yo soy una persona que soy de otra generación, todavía no existía, no soy un Homo sapiens, digamos, por así decir, pero las generaciones que empezaron a nacer a partir de los años 90 son las generaciones que han crecido y que se los puede conocer, como decía Giovanni Sartori, ya no son Homo sapiens, son Homo videns, porque son generaciones que han sido educadas bajo las tecnologías de la imagen, ¿no es cierto? Bajo la era de la multimedia, ¿no es cierto? Y esto es lo que nosotros vemos, nuestros jóvenes de hoy, salen en los diarios. Tenemos el caso acá en Argentina, un caso muy reciente, de jóvenes rugbyers que mataron a un joven, lo mataron a patadas con violencia física. Bueno, estos jóvenes son parte del producto, son el fruto de esta era de la multimedia. Jóvenes que han sido educados por la multimedia, por la imagen, por la dictadura de la imagen, que han acudido a escuelas donde no se les ha quitado la palabra, no se les ha enseñado a pensar, no se les ha enseñado a razonar. Que es como digo yo acá, yo no estoy en contra de la era de la multimedia ni en contra de las tecnologías, me parecen bárbaras. Pero yo creo que, como puse acá en el escrito que les estoy compartiendo, yo creo que esta era de la multimedia y de las tecnologías debe alinearse con la educación basada en siglos anteriores, esta educación que estaba basada en el pensamiento, en la palabra, en la razón. Porque lo que estamos haciendo, al ser quitado esto y poner como preponderancia la imagen, vuelvo a repetir, estamos creando un ser humano cada vez más intolerante. Estamos creando un ser cada vez más manipulable por el poder elitista global. Estamos creando un ser humano cada vez más empobrecido para pensar y razonar.
Un ser humano que, por ende, no va a tener no tiene capacidad de diálogo. Hoy lo estamos viendo en nuestros jóvenes. ¿Por qué los jóvenes tratan de resolver sus diferencias yéndose a la agresión física? Porque los han empobrecido en el pensamiento y en la palabra. Los han empobrecido. Y ante la impotencia, estos jóvenes, ante la impotencia de no tener palabras para saber manifestar por medio de la palabra y el diálogo lo que piensan y tener poder de argumento para rebatir a los que no piensan como ellos, acuden a lo primero que tienen, y lo primero que tienen es su fuerza física. Se convierten en definitiva, estas generaciones que están siendo educadas bajo la era de la multimedia, del poder de la imagen, se están convirtiendo en definitiva, si no se cambia esto, serán seres totalmente sumisos y manipulables a la dictadura del pensamiento único global. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que alinear la educación anterior a que nazca la era de la multimedia, que era la educación basada en la palabra, en la razón, en el pensamiento, alinearla con las nuevas tecnologías, que es lo que no se está haciendo, ¿no? Bueno, espero haber sido claro, espero que les haya gustado este video programa, este nuevo video programa de OIT Mortales XT. Fue más que nada hoy leerles este escrito, comentarlo, para generar una reflexión, ¿no? Que nos puede ayudar a conectar un poco también, o nos puede llegar a ayudar a entender a muchos por qué nuestros jóvenes hoy, que son los que más sufren, porque son los que han nacido, son estas generaciones que han nacido bajo la era de la multimedia, ¿por qué hoy acuden tanto a la violencia física? ¿Por qué los jóvenes son tan violentos? Bueno, una explicación podría ser esta, ¿no? Una explicación podría ser esta. Así que bueno, espero que les haya gustado este video programa. Vuelvo a repetir que más que nada hoy apunté a hacer un video programa que apunte a la reflexión, al pensamiento. Y nos estaremos viendo entonces, sí, los dejo acá por hoy, en un próximo video programa de OIT Mortales XT, el programa de temas varios y de opinión. Y por qué no también de reflexión, ¿no? Hasta la próxima, amigos. Chau, chau.